Me llama mucho la atención ese libro, que por cierto es de tu autoría y te felicito por él. En especial el tema este de cuando tú anuncias que vas viajando por esa zona y que sientes que los indígenas con los que te estás encontrando en el camino te hablan de Bolívar como que se había pasado Hace poco tiempo. hace poco tiempo. Sí. Realmente me gustaría un poco que tú de viva voz, o sea, Ajá. me recordaras algo de Bueno, eso, porque bueno, simplemente tú sabes que en el Perú, bueno, es lo mismo que en Venezuela. De pronto la gente nace en la capital, Caracas, ¿no? Pero nosotros, la mayoría de nosotros, de los verdaderos latinoamericanos, somos hijos del interior, del Perú, del interior de Venezuela y no de la gran capital, Caracas. Quien habla, pues, nació en Lima, pero sus padres precisamente estaban ubicados por esas zonas, por esas pampas que le llaman allá las llanuras de Junín, donde se dio la batalla de Junín. Entonces, para poder ir de vacaciones, por lo general, mi madre, por ejemplo, tenía que llevarnos de vacaciones fuera de Lima. ¿A dónde? A ver sus tierras. A ver sus tierras en vacaciones porque era el único momento que podía tener esa disponibilidad. Los demás días no se podía porque había que llevar al muchacho a estudiar a la capital, ¿no? Y entonces en esos viajes pues había que atravesar la inmensidad de la Pampa de Junín, que es bastante más larga de lo que nos imaginamos, quizás por el frío, ¿no? El frío hace de que tú lo veas más largo. Realmente no es tan extenso, pero el frío es altura y es una situación fuerte. Y bueno, tener ese contacto, ¿no? Primero con la ubicación geográfica de dónde fue que se realizó, por ejemplo, la batalla de Junín, ¿no? O de visitar Huamanga y darte cuenta que allí, muy cerca. ¿Y por qué no en el propio Huamanga? ¿Por qué no fue la batalla ahí? Bueno, porque ya se seguían los lineamientos, eso sí, de Europa, ¿no? En esa época también había protocolos, y los protocolos eran súper largos. Por ejemplo, para que se dé la batalla de Junín o para que se dé la batalla de Ayacucho, pues había un acuerdo entre las partes de que las batallas no podían ser en la localidad exacta, en el pueblo exacto. Tenía que ser en la lejanía, precisamente para no dañar un poco la infraestructura, el lugar, ¿no? Y los civiles. Solamente era una batalla para militares. O sea, ok, bueno, mañana la batalla va a ser acá en Carabobo, ¿no? Y todo el mundo se iba a Carabobo, ya sabían que ahí solamente iban los dos regimientos y bueno, el que ganaba, ganaba, ¿no? O sea, eran unas batallas un poco diferentes a las que nos imaginamos. Bueno, es parte del libro, claro, con mayores detalles de pronto, ¿no? Jorge, me inquieta un poco saber por qué solamente quisiste ver a Bolívar como, vamos a decir, un ícono cultural, bueno, que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro día a día, y, y por qué no, pues, verlo en sus dimensiones políticas, económicas, sociales, o sea, qué te motiva solamente a tratar ese aspecto? Bueno, en primer lugar, el comentario genérico que siempre hay, ¿no? Ujú. Y aquí hemos tenido participación de gente que representa la sociedad bolivariana de Venezuela, académicos, historiadores, y siempre dicen, oye, ¿por qué hacia allá, hacia Perú, no se le tiene tanta relevancia, ¿no? Tanto reconocimiento a Bolívar, ¿no? El Perú no es un país bolivariano, manifiestan, ¿no? Y bueno, el libro es precisamente una prueba de que sí hay eh, intelectuales, ¿no? En todos los géneros, como tú lo has podido comprobar, que ubican el capítulo Bolívar y lo ubican desde un punto de vista eminentemente importante, trascendente para la existencia incluso del Perú. Y al hablar de la existencia del Perú, pues lógicamente vamos a tener la existencia política, ¿no? Jurídica, económica y todo lo demás, ¿no? Pero ahora, quizás hacer ya otro libro sería tocar la temática eminentemente política, eminentemente económica, ¿no? Pero lo que se dio con esto es simplemente, o se intentó dar, ¿no? Es una respuesta a aquellos que dicen, oye, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Bueno, en el libro tú encuentras hasta a Víctor Raúl ahí a la torre, ¿no? ¿No? Que siempre hablaba de Bolívar. Y recuerda tú que en la época de Rómulo Betancourt aquí, por allá estaba, allá de la torre, y bueno, fueron los abanderados de una especie de reivindicación ideológica en nuestro continente, ¿no? En el fondo estaba también José Carlos Mariátegui. Lamentablemente Mariátegui fue más teoría que práctica y en eso quizás se pierde un poco
la posibilidad de que el Perú tenga una llegada de izquierda al poder, de una izquierda real. La tuvo en algún momento con Velasco Alvarado, pero simplemente como un individuo que no tenía base ideológica fundamental como para poder nosotros atrevernos a decir de que sí fue uno de los que de alguna manera fue al rescate del mariateguismo o de José Carlos Mariátegui. No, simplemente un intento un tanto radical de imponer un punto de vista tal vez con sus ciertas miradas hacia la izquierda, ¿no? Porque no fue total tampoco. Bueno, pero eso es lo que básicamente nos trae a través del escribir un poco acerca de Bolívar a la parte eminentemente cultural. A mí me llamó mucho la atención el tema de Bolívar. Tú sabes que uno lee la historia y lo lee en los libros, como dicen, la historia lo escriben los vencedores y desde acá pues uno siempre recuerda a Ayacucho, recuerda a Junín. Yo quisiera saber un poco tu apreciación personal, o tal vez del entorno, sobre las razones que llevaron a Sucre y a Bolívar a impulsar la autonomía del Alto Perú. O sea, ¿por qué razón este, se crea Bolivia? O sea, ¿qué había de fondo? O sea, ¿había necesidad de crear una Bolivia? Bueno, en la disertación que da el embajador en la Sociedad Bolivariana, que tú estuviste presente, pues creo que él explica muy bien, el embajador Luis Santamaría Calderón, ¿no? De Perú. Cuando habla precisamente de aquellos momentos donde aparece José Faustino Sánchez Carrión. Recuerda que Los Incondicionales del Libertador fue el título de las ponencias. Y bueno, en la parte que él menciona de Sánchez Carrión, precisamente él dice que para consolidar la República, pues había que aceptar de que había una división tremenda, ¿no? En el Perú de aquel momento, ¿no? Tanto así que efectivamente pues se llega a tener una partición total, ¿no? Y el lugar donde nace José Faustino Sánchez Carrión, que es el Departamento de la Libertad, que también lo explicó el embajador, y que por cierto el embajador es también de allá de Trujillo, de la Libertad, eh, incluso da pie a que se tenga ahí un congreso alterno al de Lima, ¿no? Entonces eso fue simplemente la situación de algunos que todavía querían mantener la relación con el blanco linaje, los corteses, los monjes, los duques, ¿no? Y otros que aspiraban a tener la república. Cuando se llega pues a la aspiración de la república, se llega precisamente con hombres como José Faustino Sánchez Carrión, que al final de cuentas es el que va a recibir a Bolívar, ¿no? Él es el comisionado y el que de alguna forma pues comienza a encaminarse a la existencia de ese Alto Perú, que obviamente si tú le das una mirada, por ejemplo, a la Bolivia actual, te vas a dar cuenta de que la Bolivia actual es más indígena que los que están acantonados en Guayaquil, que los que están acantonados en la propia Lima, ¿no? Que son más criollos, incluso en el cruce de las razas, ¿no? O sea, como que esa división, a pesar de que esto ocurrió, imagínate hace cuánto tiempo, todavía se mantiene, o sea, todavía estamos a la espera de que, por ejemplo, en la ciudad de Lima, el indígena real pues tenga un tratamiento un poco más permanente y un protagonismo más permanente en su cultura política, económica, ¿no? No la tiene, ¿no? Incluso el último que parecía, tenía todas esas características, un economista como Alejandro Toledo, al final terminó siendo un hijo de Harvard y pare usted de contar. Entonces, la relación que hay entre la historia de aquel momento que tú preguntas, pues simplemente tiene que ver incluso con la actualidad, ¿no? Todavía estamos camino a ese entendimiento y quizás por ello resulta difícil también porque de por medio recuerda que está el hecho de haber dividido territorialmente a ese Perú que incluía el Alto Perú, ¿no? O sea, en algún momento yo pienso que se puede llegar a entender a cabalidad por qué pasó todo esto, ¿no? Pero va a llegar también el momento final donde tú digas, oye, pero perdimos un territorio, ¿no? Entonces siempre no va a haber una aceptación global, debido a que al final se da la escisión, ¿no? del